Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, secretario general del Frente Polisario, bienvenido a Noticia de Telesur. Un gusto poder conversar con usted en los próximos minutos, un placer saludar. Igualmente. Muchísimas gracias. Usted acaba de culminar un encuentro, se ha visto, con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Cuénteme cómo estuvo, usted cómo lo percibió, cómo se ha sentido además recibido en este país. Luego le preguntaré acerca de los acuerdos alcanzados, las firmas que se realizaron en varios frentes. Ante todo, quiero agradecerle al presidente Maduro de haberme invitado a esta visita de Estado a Venezuela y al pueblo y gobierno de Venezuela por la excelente acogida, la hospitalidad con la cual hemos sido objeto durante nuestra estancia estos 3 días. El presidente, como es habitual, nos ha recibido con los brazos abiertos, con esa determinación que caracteriza a los venezolanos de defender las causas justas, de estar al lado de los oprimidos, al lado de los agredidos, como es el pueblo saharaui. Agradezco con toda sinceridad y de mi corazón esos gestos de solidaridad, esa firmeza en la defensa y el apoyo a la causa saharaui, la causa justa, noble, que defienden todos los mandatarios que son a favor de la justicia y de la internacional y el derecho de los pueblos a vivir libres en su autodeterminación e independencia. ¿Qué similitudes encuentra usted, presidente, entre la causa saharaui, el derecho a la autodeterminación, a la independencia, con el pueblo y gobierno de Venezuela que sufre un bloqueo criminal por parte de Estados Unidos? Yo creo que hay muchos lazos y vínculos que nos unen. Nosotros hemos sido agredidos hace ya 47 años por nuestros vecinos. Invadieron gran parte de nuestro territorio, lo siguen ocupando. También los venezolanos, Venezuela, en las últimas décadas siempre han sido objeto de agresiones y en los últimos años de sanciones injustas para doblegar la voluntad de resistencia, la voluntad del presidente Maduro. Por no someterse a los designios de un imperio como Estados Unidos. Por no ser sometido a la voluntad de otros. A la voluntad de otros. Y yo creo que el pueblo venezolano merece, por nuestra parte, ese reconocimiento, ese valor de haber resistido y que está saliendo poco a poco de la situación que intentaron imponerle para estrangular la revolución bolivariana de Venezuela. Yo creo que el pueblo venezolano ha sabido salir de esa crisis y está recuperando la situación normal, especialmente desde el punto de vista económico. Ahí está la similitud con respecto a Marruecos, presidente, lo que intenta Marruecos con el pueblo saharaui. Bueno, Marruecos invadió un territorio ajeno después de una lucha de liberación contra el colonialismo español. El día que hemos impuesto al gobierno español la voluntad del pueblo saharaui y hemos entrado en negociaciones para que España pasara la soberanía a quien la pertenece, que es el pueblo saharaui, hemos sido objeto de una traición de nuestros vecinos. En el momento que hemos creído de que íbamos a cosechar los resultados de los sacrificios de nuestro pueblo durante muchos años, nuestros vecinos nos agredieron
invadieron nuestro territorio, siguen ocupando gran parte de ese territorio, reprimieron al pueblo saharaui, intentaron exterminar. El objetivo era exterminar al pueblo saharaui, quedarse con un territorio rico, pero sin dueño, cosa que obligó al pueblo saharaui a resistir ferozmente y desafiar esa voluntad de exterminarlo, y que es hoy en día un pueblo digno, un pueblo que defiende su patria, sacrificando muchos de sus hijos en el campo de batalla, por la represión marroquí en las prisiones marroquíes. Muchos y muchos saharauis han caído mártires bajo la tortura del régimen marroquí. Es un régimen totalitario, un régimen opresor, un régimen agresor, y sus genes se basan en la agresión y el expansionismo. Entonces, yo no creo que hay semejanza, excepto en otros lugares, con ese régimen que nos enfrentamos. Aquí intentan estrangular o hacer fracasar la evolución objetiva de una revolución, de un pueblo que quiere vivir libres. Imponen sus sanciones para doblegar esa voluntad, pero tampoco lo han logrado con el pueblo venezolano. Pero no lo han logrado. Antes de pasar a parte de lo que quisiera conocer su consideración acerca de una decisión que tomó por sorpresa en España sobre la decisión del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, hay un tema, volviendo a lo que ha sucedido hace minutos aquí en Venezuela, sobre los acuerdos alcanzados. Hay uno en particular que llama profundamente la atención. ¿Cómo lo vislumbra usted sobre los intercambios que vendrán en materia de educación universitaria? Porque es sin duda un punto central para fortalecer lazos entre los pueblos, y Venezuela tiene una amplia tradición de ella. Por ejemplo, aquí se han formado, y de qué manera, médicos palestinos que luego se van a Cisjordania, además ocupada por el régimen de Israel. Así que Venezuela tiene mucha experiencia al respecto. ¿Cómo lo vislumbra usted? Yo creo que todos los acuerdos son importantes. Podemos resaltar el acuerdo sobre la educación, sobre la salud, fundamentalmente. Y para nosotros es un gran logro para el pueblo saharaui poder formar médicos especializados aquí en Venezuela. Aquí se van a sentir en su propia casa, no van a sentirse ajenos ni extranjeros, y ese es un valor añadido. Creo que todos los acuerdos merecen nuestra consideración. Agradecemos esa generosidad del presidente, del gobierno, del pueblo venezolano, de firmar con la República Saharaui tantos acuerdos en una visita tan exitosa como la que acabamos de culminar. Muchas tareas por delante. Sí, presidente, sobre el llamado Plan de Marruecos, que sin duda no es nuevo, porque es un plan del año 2007, Plan de Autonomía para el Sahara, donde no aparece por ninguna parte el plan de autodeterminación a través, por ejemplo, del referendo, que siempre ha estado a instancias de Naciones Unidas. Pero se recuerda de nuevo porque justo un día como hoy, pero hace un año, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anuncia que se pierde de alguna manera esta postura que tenía el gobierno de España de neutralidad, acogiéndose a las decisiones de Naciones Unidas, y dice que apoya a Marruecos. ¿Cuál es su consideración? Primero, el plan de Marruecos nació muerto, porque el pueblo saharaui lo rechazó
desde el inicio. Y tampoco Marruecos, un régimen que no puede ofrecer semejante salidas y soluciones. Lo relativo a Sánchez y a España, no es la primera vez, no es la primera traición. Los gobernantes de España nos han traicionado en aquel 1976. El abandono, el 26 de febrero de 1976, como resultado de la traición que firmaron el 14 de noviembre de 1975, los acuerdos tripartitos de Madrid, que repartían el Sáhara Occidental como un trozo de pan entre dos países que no les corresponde. Sí. Y se repite la traición casi 46 años después. Mueven el mismo cuchillo en la misma herida, 46 años después. Buscando las razones, el porqué. Esa es la incógnita para los propios españoles, para el propio partido político. Que de hecho los españoles, presidente, la coalición de gobierno de Unidas Podemos la rechazó y en general todos los partidos políticos de España la rechazaron. Los partidos políticos, el Congreso, el Senado, la sociedad civil, esa postura está totalmente rechazada por la opinión pública española. Pero Sánchez se sigue apegado a esa ¿Y en ese por qué, presidente? Yo creo que la pregunta, la que hemos planteado nosotros también, ¿por qué? Pues hay quien relaciona el giro con el programa de Pegasus, el programa de escucha, sí, que probablemente hay algún secreto mortal que Marruecos descubrió. El programa de espionaje de Israel. Sí, pero los marroquíes lo han aplicado en Francia y en España, al propio presidente del gobierno y unos cuantos ministros de su gabinete. Ah, sí. Esta es probablemente una de las razones. La otra razón... Que habrían encontrado algo de tal peso para que el presidente del gobierno de España cambiara su postura histórica. Pues eso es, yo creo que la pregunta la hemos planteado nosotros mismos a los españoles que aún siguen sin descubrir y sin responder a esta misma pregunta. Porque allí hay, presidente, dos situaciones viéndolas en el llamado tablero geopolítico. O una, presidente, por la migración, chantajeando al gobierno de España por la migración de Marruecos en Ceuta y Melilla. Recuerdo que hayan pasado masacres realmente espeluznantes, o también por un asunto de carácter económico en un mundo que tiene una crisis económica global. ¿Qué cree usted? Yo dudo de que sea una o la otra. Ya. Lo de la migración es un fenómeno histórico, o sea, no es reciente, no es de ayer ni antes de ayer. Marruecos siempre ha utilizado la inmigración, drogas, como carta de presión en contra de España cuando en cualquier momento que España intenta adoptar una posición más próxima a la legalidad internacional y que refleja su responsabilidad histórica, moral y legal hacia el pueblo saharaui, Marruecos saca una de esas cartas para presionar entonces no es nada reciente, no es nada nuevo. Y una de esas cartas podría ser sobre el programa de espionaje Pegasus, que aparezca algo allí. Ahí hay un secreto que aún no se supo ese secreto que está detrás. Hay quien baraja, probablemente tendrá relación con los atentados del
de 2004. Algo tiene que ver con eso, no se sabe. De todas formas, ahí hay una incógnita que algún día se revelará. Algún día y se conoce. sabremos cuál es la razón, porque no es explicable ni justificable ese giro del presidente del gobierno español contra incluso la opinión pública española. No solamente en contra del pueblo saharaui, porque no es nada nuevo, lo hemos conocido en aquel entonces y estamos todavía pagando las consecuencias de esa traición. Presidente, de hecho, la Comisión Europea también lo rechazaba en ese momento, esa propuesta de Marruecos, y decía: la solución sobre el Sahara Occidental debe ser política, justa, realista, pragmática, mutuamente aceptada. Desde ese entonces a este momento ha pasado un año, pero ¿cree usted que esta postura de la Unión Europea se mantiene? ¿Se han sentido ustedes acompañados por la Unión Europea? Se mantiene esa postura, sí. Están con las Naciones Unidas, el papel que puede jugar las Naciones Unidas para la aplicación de sus resoluciones relativas al respeto de la legalidad internacional. Eso de solución mutuamente aceptable es un poco light. Llegar a un compromiso entre un agredido y un agresor no es sencillo, no es fácil. Somos víctimas, no hemos agredido a nadie. Defendemos nuestra dignidad, defendemos nuestros derechos. Entonces se ocupan tu casa, se ocupan te agrede de tu propia casa y tienes que buscar una solución mutuamente aceptable. Lo que tienes que hacer es salir de tu casa. Claro. Y defiendes tu casa. Efectivamente. Pues es aplicable a lo que está pasando en el Sáhara Occidental, el pueblo saharaui que padece de la ocupación de un país vecino. ¿Debe entonces quedar todo en manos de Naciones Unidas, presidente? Seguir insistiendo en el referendo de autodeterminación, pero ¿qué falta con Naciones Unidas que no avanza en ese sentido, pero que vemos que de alguna manera pareciese, por algunos hechos, también en esta geopolítica y la diplomacia, parece que se va acercando a Marruecos? ¿Cuál es su visión acerca de ello? Yo creo que las Naciones Unidas no han sido capaces hasta el momento de cumplir el compromiso con el pueblo saharaui que adoptaron en aquel 1991. Hemos estado casi 30 años a la expectativa, corriendo detrás de espejismo, que no llega a aplicarse. ¿Y cuánto más lo van a esperar, presidente? Yo creo que desde 2020, el 13 de noviembre de 2020, Marruecos rompió el cese del fuego. Hoy día estamos en otra situación, estamos en guerra. Hoy estamos en guerra. De nuevo, en menos de 48 años, el pueblo saharaui se vio obligado a retomar las armas para defender su dignidad. Rompieron el cese del fuego, ocuparon nuevos territorios. De los territorios liberados, entonces nos vimos obligados a retomar las armas y hoy día estamos en guerra, estamos combatiendo. Caen mártires nuestros diariamente. Y hay también muertes en el adversario, en nuestro enemigo. Hay guerra. Yo creo que no es que somos amantes de la guerra, todo lo contrario, somos un pueblo pacífico, un pueblo que busca la solución pacífica y una convivencia con todos nuestros vecinos, incluido el pueblo marroquí. Pero lamentablemente hasta el momento no existe esa voluntad política en nuestro enemigo. Lo que quiere es imponer su voluntad de ocupación y de expansionismo a la voluntad de nuestro pueblo, cosa que no se va a lograr. Son ya 48 años de resistencia. 48 años de resistencia después de unos cuantos años
de resistencia contra el colonialismo español. Nuestro pueblo está más que nunca apegado a sus derechos, dispuesto a más sacrificios. Queremos vivir libres, dignos, independientes. Es la propiedad única de nuestro pueblo. No es de Marruecos ni de otros. Marruecos goza y cuenta con la complicidad de incluso miembros del Consejo, permanentes del Consejo de Seguridad, que se han alineado a la injusticia, a un régimen... Estados Unidos y Francia, presidente. Y, por ¿Que les ha supuesto, parecido bien este plan le de han Marruecos? dado sus propios calificativos, Sí. pero esos calificativos no le han dado otro valor ante el pueblo saharaui. El pueblo saharaui desde el inicio dijo que un plan de autonomía con Marruecos lo rechaza frontalmente. Marruecos no puede ofrecer lo que no le corresponde. El Sáhara no es marroquí para que los saharauis no somos marroquíes para que nos ofrezca una autonomía, que ofrezca la autonomía a una región marroquí. Pero este es un territorio diferente y separado de Marruecos, como valoró el dictamen del Tribunal de Justicia Europeo. Así Sí. territorio distinto y separado. Y Marruecos no cuenta con ninguna soberanía sobre ese territorio, ni está considerado por Naciones Unidas como potencia administradora, porque España sigue por ley hasta hoy la potencia administradora del territorio, porque abandonó el territorio sin culminar el proceso de descolonización. Entonces, sigue siendo hasta hoy, a pesar de que no están en el territorio, la potencia colonial. Y lo que intentan cuando estamos observando, presidente, ese plan de autonomía para el Sáhara Occidental, es como si lo pensaran a calco de las regiones autonómicas de España. Yo creo que lo han copiado a los españoles y incluso han coordinado la elaboración del plan, entre ellos Estados Unidos. ¿Cree usted que España les apoyó a armarlo en 2007? No es que lo creo. ¿Está seguro? Sí. ¿Está convencido? Sí. Y sé quién incluso. ¿Quién lo hizo, presidente? Un expresidente del gobierno español. Del gobierno español. Presidente, ese larguísimo muro, que además está llenísimo de minas, ¿sigue allí? ¿Qué hacer? ¿Cómo se denuncia esto ante la comunidad internacional? Este flagelo diario que está allí de recuerdo de lo que significa. Hay un silencio cómplice sobre lo que el pueblo saharaui está padeciendo, sea en el muro, sea las minas, sea la represión, sea las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, sea el expolio de nuestros recursos. Hay un silencio cómplice, lamentablemente, pero no afectará nuestra voluntad. Que sean todos cómplices, si usted quiere. El pueblo saharaui seguirá defendiendo lo suyo, seguirá defendiendo su dignidad. Presidente, estoy a punto de despedirlo, pero no quiero dejar de preguntarle cómo se vive en este momento en los campos de refugiados, 200.000 personas, con una cantidad de necesidades. El gobierno de España anualmente enviaba parte del dinero, después, en medio de esta situación, dice que no lo envían más. ¿Cómo se sobrevive ante una situación de esta? ¿De dónde se saca tanta fuerza para luchar? Dinero es probablemente algún voluntario de la sociedad civil española, algún ayuntamiento, pero oficialmente el gobierno español nunca ha enviado dinero. Probablemente ayudaría a los organismos de las Naciones Unidas, a ACNUR, al Programa de Alimentación Mundial, para que ayudaran al pueblo saharaui. Yo creo que, bueno, nos hemos adaptado a esa situación. Son ya 40 y tantos años los que incluso nacieron ahí
en el exilio hoy son probablemente abuelos, no solamente padres y madres, sino abuelos. Entonces nos hemos adaptado. Escasez, sí, pero dignos. Somos dignos a pesar de que los pocos medios con que contamos, pero tampoco es que no somos exiliados de una guerra civil ni de una catástrofe. Hay refugiados dignos que quieren continuar resistiendo, luchando hasta liberar su patria y retornar a construir su Estado. Entonces, soportamos lo que podamos, pero yo creo que las ayudas somos los refugiados que reciben 0,39% de los que reciben otros refugiados en el mundo. O sea que incluso querían estrangularnos con la Porque en poca otras ayuda. partes del mundo se ha convertido en un negocio ser refugiado o ser migrante y luego llegar a otro país y decir que es Estos refugiado. son refugiados de 47 años ya. 47 años. No es nada. Y el mismo comportamiento desde aquel entonces hasta hoy es el mismo comportamiento. Incluso a veces han disminuido las ayudas. Imagínense de que creo que fue un satélite francés que sobrevoló los campamentos, entró en las diferentes cocinas saharauis, de familias saharauis. Estoy hablando de un satélite, de una realidad. ¿Por qué lo digo? Porque en 2004, ECO y la Comisión reducieron la ayuda a los refugiados saharauis de 136.000 a 90.000, excusándose de que estos son los más vulnerables. ¿Cómo han podido detectar los más o menos vulnerables? Claro. Porque ese satélite sobrevoló estoy riéndome, estoy tomándoles. Le entiendo. Sobrevoló, entró en las diferentes cocinas, clasificó. Estos son más vulnerables, estos menos vulnerables, y nos hemos quedado sorprendidos. No habéis hecho ningún estudio, no habéis visitado todas las familias, no habéis entrado en las diferentes cocinas. ¿Cómo podéis hacer esa clasificación de que tantos son los más vulnerables? Y entonces los otros no tienen derecho a la vida, los más vulnerables, los menos vulnerables. Eso es cómo nos han tratado. Pero esa presión tampoco ha afectado la voluntad de nuestro pueblo a continuar resistiendo. Quien hace esto parece, presidente, que lo que le interesa es un exterminio ante el silencio de la comunidad internacional. Porque, ¿qué explicación le dije que esa era la intención inicial. Y sigue intacto esa. Sigue siendo esa la intención. Sí, sigue intacta. Pero desafiamos esa voluntad. Viviremos, existiremos, lograremos nuestros objetivos. El pueblo saharaui es una cuestión de tiempo. Se independizará, establecerá sus relaciones directas atravesando el Atlántico con el continente y con el Caribe. Porque este es nuestro mundo desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista cultural. Nos rodean probablemente países francófonos. Somos el único pueblo árabe africano de habla hispana y el segundo país en el continente de habla hispana. Entonces, y nos orgullece, a pesar de que el daño que nos hicieron los españoles, los gobernantes españoles, por lo menos nos han dejado un idioma que nos une con los diferentes países latinoamericanos y del Caribe. Con esto lo despido, presidente. Muchísimas gracias. Un gusto haber conversado con Igualmente. usted. Un placer y bienvenido siempre a Telesur. Gracias. Muchas gracias. Cerramos esta conversación con el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali.